Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco se reúne con los refugiados de guerra que ha rescatado en Chipre. Francisco se reunió con el primer grupo de refugiados venidos desde Chipre. Son una decena y se espera que se puedan traer hasta otros 40. Esta acogida se ha podido realizar gracias a un acuerdo entre tres partes, Chipre, Santa Sede y gobierno italiano. Lui è un medico, lui è un informatico, lui è diplomato, lui è un altro informatico. Vienen de Camerún, Congo, Somalia y Siria. El Papa se ocupará de ellos hasta que sean autónomos. Experiencia no le falta, porque hace 5 años se trajo de Lesbos a 3 familias y ahora están perfectamente integradas en Italia. Los que hoy les saludaron no hablaban español o italiano y fueron sus acompañantes quienes le contaron a Francisco algunos detalles de sus historias. Stavano nel campo a Cipro, dentro un campo. Al terminar, le dieron este regalo. El Papa también se informó sobre una niña que conoció en Lesbos y que irá a un hospital de Roma acompañada por su familia. Una bambina. E va a Gemelli. Alla Gesù. Francisco se hizo una foto con todos ellos y recibió muchas felicitaciones por su 85 cumpleaños. La verdad es que el Papa recibió felicitaciones desde el primer momento. Cada viernes asiste a la predicación del cardenal Raniero Cantalamessa para preparar la Navidad. Al llegar al aula Pablo VI, lo recibió un grupo de personas sin recursos que le entregaron ramos de flores. Algunos de los presentes le felicitaron mientras caminaba a su sitio y por último, el cardenal Raniero Cantalamessa le dijo estas palabras tras rezar el Padre Nuestro inicial. Questa preghiera era per il Santo Padre, al quale facciamo oggi tanti auguri di buon compleanno. Durante el Ángelus, el sumo pontífice nos dijo que reza por los cientos de fallecidos en tifón de Filipinas. A pocos días de la Navidad, miles de peregrinos llenaron la plaza de San Pedro para el Ángelus del Papa. Francisco rezó por los cientos de fallecidos tras el paso de un potente tifón por Filipinas. Según las primeras cifras, dejó al menos 200 víctimas y enormes daños materiales. Que il Santo Niño porti consolazione e speranza alle famiglie più in difficoltà e a tutti noi ispiri aiuti concreti. Primo aiuto concreto è la preghiera y altri aiuti. El Papa también saludó a los muchos peruanos reunidos en la plaza de San Pedro. Particolare saluto alla comunità peruviana di Roma e il suo gruppo folcloristico, qui convenuti in occasione della celebrazione in onore del Niño Jesús Andino de Choquea, luogo di provenienza del presepe allestito in questa piazza. Grazie. El Ángelus llegó solo 2 días después del cumpleaños del Papa, por eso una banda le tocó Cumpleaños Feliz. Buon pranzo, arrivederci e adesso la banda che suoni una cosa bella. El Papa Francisco celebra cumpleaños con niños de familias sin recursos. Le llevan una sorpresa. Cientos de familias con pocos recursos llevan a sus hijos a un pediátrico en el Vaticano. El Papa quiso celebrar su 85 cumpleaños con ellos. Los niños hicieron una breve obra de Navidad que luego el Papa comentó. Abbiamo visto qui alcuni che facevano un po' di teatro, avete visto? Uno che aveva freddo era lì, un'altra che aveva fame era lì, e passava la gente, e guardava, e non guardava, uno leggeva il giornale, poi andava da una parte. Chi mi può spiegare cosa significa questo? L'amore dell'altro. Sempre c'è gente che ha bisogno di noi, ma se noi non li guardiamo in faccia,
non capiremo mai i bisogni che ha. Como en las mejores fiestas de cumpleaños, los niños llevaron un regalo al Papa. Aunque hubo algunos invitados que no pudieron esperar a que se cortara la tarta. Pareja de California sorprende a Francisco hablando en español. Los recién casados tienen un lugar especial en la primera fila de la audiencia semanal del Papa. Para asegurarse de tener buen sitio, Rosemary Hua y Christopher Castillo se adelantaron y llegaron muy temprano. 4:30 in the morning start. A las 4:30 de la mañana llegamos al frente, como en primera fila, en el primer asiento, justo frente al Papa. Fue irreal, una experiencia única en la vida. Se casaron en septiembre. Viajaron a Roma desde California para pedir a Francisco que bendiga su matrimonio e incluso pudieron hablar con él después de la audiencia. Hablé con él en español. Soy de Taiwán, pero sé algo de español. Y él es una mezcla de filipino y mexicano, pero no habla español. Así que el Papa se reía de eso. Dijo, oh, la China habla español. Y yo dije, sí. Y le dije algo así como que mi marido es mexicano, pero no habla español. Y se rió. Rosemary y Christopher pasarán unos días más en Europa antes de volver a California, Estados Unidos, y llevarse la bendición papal. Obispo de Arlington lanza catequesis para abordar la ideología de género. En los últimos 10 años, Michael Burbidge, obispo de Arlington, Virginia, ha constatado la extensión de la ideología de género en su diócesis. Por eso, para dar a las personas la perspectiva católica sobre esta delicada cuestión, ha publicado el documento Catequesis sobre la persona humana y la ideología de género. La idea era escribir una catequesis sobre la persona humana en la que nuestra enseñanza se transmita en términos amables, pero con un marco claro y herramientas filosóficas y teológicas que tengan el lenguaje adecuado. El obispo explica que la creación determina el género y la identidad de cada persona y el modo de relacionarse con ella. Si aprecio a alguien, no voy a llamarlo con un pronombre diferente al que Dios ha dado biológicamente. Esto no es ser malvado, sino ser amable, porque es partir de la verdad. El obispo aclara que el documento no se hace para defender a quien tiene otra opinión, sino para dar las herramientas y el vocabulario para entender mejor la ideología de género y la propuesta de la Iglesia. No imponemos nuestra enseñanza, sino que decimos con amabilidad que ésta refleja la verdad. Somos la persona que Dios quiso que fuéramos, que Dios creó para que fuéramos, sin esperar ser otra persona. El obispo dice que su catequesis está impulsando en Arlington el diálogo en parroquias y escuelas y entre personas. Espera que conduzca a mejores conversaciones y que no se quede en un simple documento. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 1 de San Lucas, tenemos la encarnación, la anunciación y la encarnación del Hijo de Dios, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Estamos ya a las puertas de la Navidad y cada vez que nos acercamos vamos viendo nosotros todo el ambiente, las lucecitas de color, vamos viendo los cantitos de Navidad, las posadas, en fin, tantas cosas bellas alrededor de esta época. Pero meditemos ahora un poco en lo que es esa anunciación de Gabriel hacia la Santísima Virgen. Viene a mi mente la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Estar en ese lugar, sentir esa presencia de Dios, justamente en el lugar exacto donde aconteció esta anunciación. Es como transportarse a una dimensión espiritual que es difícil de explicar. Y es que, ¿cómo no enamorarse de este momento especial? Si en ese instante en que la Virgen dice sí, el fiat, el hágase en mí según tu palabra, es cuando lo humano, o mejor dicho,
cuando lo divino se une a lo humano. Y en esa unión de lo humano, de lo divino con lo humano, tenemos la creación de una nueva naturaleza humana. Podríamos decir la perfección de nuestra naturaleza. Sí, esta dignificación que nos lleva a divinizar nuestra propia naturaleza. Si la humanidad entera supiera, meditara y valorara lo que esto significa, todos nos amaríamos, nos respetaríamos y nos serviríamos sin importar posición social, raza, lengua, sexo o religión. ¿Por qué? Porque en esa manifestación profunda del amor de Dios, al hacerse uno como nosotros, está el desborde de su misericordia. Esa misericordia que muchas veces somos nosotros los que le queremos poner límite. Y aquí el apóstol de la misericordia, el Papa Francisco, nos da tremendas lecciones de cómo debe de llevarse y manifestarse y practicarse ante los demás. Sí, es el momento del amor. Es el momento de la manifestación pura de ese amor de Dios hacia nosotros. Por eso, como diría San Pablo, no hay ni judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni hombre ni mujer, para aquellos que hemos asimilado, comprendido, sumergidos en el misterio de la divinidad, de la encarnación del Hijo de Dios, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Yo quiero admirar a todos los jóvenes, los adolescentes, porque cuando ellos se deciden a decir que sí, muchas veces no piensan en la trascendencia del momento que están respondiendo, pero su sí es capaz de transformar una vida, una familia, una comunidad o incluso el mundo entero. Por eso también este domingo es el llamado a los jóvenes a que no tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo, a que no tengan miedo de expresar lo que piensan y lo que sienten. Así su sacerdote no les comprenda, así sus líderes de las parroquias no les entiendan. Cuando se hace por amor a Dios y por su reino, ustedes siempre tendrán la autoridad divina, que al final es la más importante. Mis queridos amigos y hermanos, hoy nos preparamos para celebrar dentro de unos días la Navidad. Y esa Navidad debemos de hacerla con gozo, aún en medio de las situaciones que hemos vivido. Que el Señor nos dé la gracia de la esperanza gozosa, no de la esperanza triste, no de la esperanza dolorosa, no, de la esperanza gozosa, porque en ella se encuentra la presencia de Dios. Que así sea. Cifra récord de migrantes fallecidos en 2021 en Latinoamérica. Ampliamos más en el siguiente reportaje. ¿Qué vamos a hacer en Estados Unidos? A trabajar para mantener mi familia. La voz del haitiano Billy Dolmay es la de miles de migrantes, historias de vida que se suman sin cesar a lo largo de todo el continente americano hasta llegar a la frontera sur estadounidense. Están sufriendo y están haciendo su trayecto migratorio en condiciones muy precarias. Según el reporte de 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones, entre los millones de desplazados en Latinoamérica, 1.124 inmigrantes perdieron la vida intentando llegar al lugar de destino. Las condiciones en las que hacen los viajes y las nuevas rutas que están tomando explica el aumento en las muertes de migrantes, según la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Y quizás en 2021 lo que más nos llamó la atención fue ver el incremento de personas haitianas, cubanas e incluso también venezolanas cruzando el llamado tapón del Darién, que es un punto en la frontera selvático, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde se exponen, digamos, a los mayores riesgos. Es considerada
zona de más riesgo y más peligrosa migratoriamente hablando de nuestra región. Yo, de verdad, si yo sabía que era así, me quedaría allá en Chile un tiempo. Remy Wilson, migrante haitiano, no solo se refiere a la falta de dinero, sino a los peligros a los que, como él, se someten miles. Ahogamientos, accidentes vehiculares, condiciones de clima extremo y violencia son las mayores causas de muerte de los migrantes en Latinoamérica. Al tener poco dinero para emigrar, enfrentan mayores dificultades en el camino, como le contó a La Voz de América Heidi, migrante venezolana. El sueldo que estaba ganando en ese momento me alcanzaba exactamente para una limonada y un pedazo de torta. O sea, eso era lo que me alcanzaba para el mes. La OEA estima que si las causas estructurales que motivan los fenómenos migratorios como la pobreza, la violencia y la falta de empleo no cambian, los movimientos migratorios se mantendrán. ¿Qué esperamos para 2022? Que ojalá se puedan resolver las causas estructurales o al menos abonar un poco más a la resolución de las causas estructurales por las que las personas se desplazan. Si no atendemos esas causas estructurales, pudiéramos anticipar que estos movimientos migratorios continúen. Muñoz agrega que los gobiernos tienen la obligación de garantizar una migración ordenada y segura para evitar que las personas arriesguen sus vidas intentando llegar a otros países de manera irregular. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Fauci nos dice, vacunación completa y refuerzo es protección óptima contra Omicron. Este viernes, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido. La protección óptima es la vacunación más un refuerzo. Por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental. Tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima. Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson & Johnson, por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea. Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad y los eventos adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19. Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNM sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores de manera importante. Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha, se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y 2 hombres. José Pernalete, Voz de América, Miami. El riesgo país llega a 14.21, el más alto en la historia en la República de El Salvador, solo por debajo de Argentina y Venezuela. 14.21% es la calificación de riesgo país que alcanzó El Salvador esta semana en el indicador de bonos de mercados emergentes ENVI de JP Morgan. Este es el nivel de riesgo más alto registrado en la historia del país. En un año creció más del 100%. Al principio de 2021 se encontraba en 6.53. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, desmeritó este dato. ¿Que es importante para una emisión? Sí, pero yo en este momento no voy a salir al mercado. Entonces, al final, si alguien quiere seguir llenando de especulaciones los mercados financieros internacionales y provocando pérdidas de algunos tenedores de los bonos, será su problema. Pero en el caso de El Salvador no vamos a salir con una emisión en el mercado primario en este momento, así que no hay ninguna afectación para nosotros. El riesgo país, o ENVI, mide la posibilidad de que una nación incumpla con sus obligaciones financieras. Cuanto más alto, mayor posibilidad de incumplimiento. Con el nuevo récord, El Salvador se coloca solo por debajo de Argentina y Venezuela. Lo que sucede es que cuando el servicio de la deuda es tan alto, especialmente la deuda externa, esos recursos tú los sacas de la economía del país y los tenés que mandar al exterior. Entonces, esto tiene implicaciones porque significa que efectivamente los niveles de inversión pública se ven reducidos. Esto a su vez conlleva que haya menos generación de empleo. El ministro de Hacienda atribuye el incremento de riesgo país a la pandemia de COVID-19 y dice que las calificadoras no han tomado en cuenta las condiciones que ha generado la emergencia sanitaria. Muchas de las economías europeas siguen sintiendo todavía los efectos de COVID-19 y las calificadoras de riesgo están siendo duras con ellos, no solo con El Salvador.
Así que nosotros esperamos que esta situación pase dentro de poco. Los 14,21 puntos que alcanzó El Salvador en riesgo país resultan de la resta entre los bonos emitidos por El Salvador y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos considerados libres de riesgo. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades del sector de la salud han determinado que la vacuna contra el virus del papiloma humano y la vacuna contra el coronavirus podrán aplicarse juntas para las niñas que acudan a los vacunatorios. A través del Ministerio de Salud se dio a conocer que la vacuna contra el coronavirus se podrá aplicar al mismo tiempo que la vacuna contra el virus del papiloma humano, esto a las niñas de entre 9 y 11 años de edad. Según Gabriela Jiménez, la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, afirmó que la vacunación contra el coronavirus será una gran oportunidad para poder vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano, ya que la aplicación de las dosis no originará ningún tipo de efecto secundario si se colocan el mismo día. La directora de inmunizaciones dio a conocer que la vacunación contra la COVID-19 para el grupo de niños de entre 5 a 11 años se desarrollará la quincena de enero, pero estas fechas pactadas también coinciden con la programación de la vacuna contra el virus del papiloma humano al grupo de niñas de 9 a 15 años, por lo que se aprovechará no solo para inmunizar a esta población contra el coronavirus, sino también se inmunizará a las niñas para prevenir el cáncer de cuello uterino. El Ministerio de Salud señaló que la población de menores entre 5 a 11 años ha sido dividida en dos grupos y que en total se estima esperar en los vacunatorios del Perú a cerca de 5.200.000 menores. Continuando con la información, Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, ha inaugurado el puente Escardó, puente que une a Lima y el Callao. Luego de las duras críticas por la construcción y diseño del puente peatonal Escardó que se realizó en una parte de la Costa Verde, el alcalde de Lima dio por inaugurada la referida infraestructura que unirá los distritos de Lima y el Callao. Esta construcción se ubicó entre el Jirón Virú y la avenida Escardó, y está conformada por una estructura de enrocado de 3 kilómetros de extensión, sumado a los nuevos carriles, veredas, puente tipo rampa inclusivo y una ciclovía para el beneficio de la ciudadanía. Dejando atrás los comentarios negativos, el alcalde de Lima Metropolitana comentó que antes de las críticas se debe considerar a las personas que lo requieren, como son las personas con escasa movilidad, así como discapacitados, y bajo este motivo se valoró construir un puente amigable que facilite el desplazamiento de las personas. En el mismo contexto, el burgomaestre dio a conocer que se han realizado diversos proyectos para efectuar una nueva conexión con el Callao, conexión que ayudó considerablemente a mejorar el tránsito vehicular, ya que ahora solo toma 25 minutos ir del Callao hacia Chorrillos. Continuando con la información, el concierto navideño Jesús entra a tu casa, impulsado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, reunirá a diversos cantantes católicos del continente. Jesús entra a tu casa es el nombre del concierto navideño que el Consejo Episcopal Latinoamericano tiene preparado para este 24 de diciembre a las 7 de la noche, hora de Perú, y en el que han reunido a cantantes y agrupaciones católicas de todo el continente. En esta inédita gala se han logrado convocar a músicos de diversas nacionalidades, de distintos géneros, desde el más tradicional hasta los ritmos urbanos, desde las agrupaciones más jóvenes hasta las más antiguas. De este modo, han respondido positivamente las agrupaciones Ministerio Paz y Bien Music de Venezuela, Los Perales de Chile, Renovados de República Dominicana y Samba Novo de Brasil. Además, también se presentarán cantantes como Juan Morales Montero de Ecuador, Kenia Moreno de Panamá, José Luis Melgar de Bolivia, Lili Escu de Argentina y Nati Paredes representando al Perú. Este concierto será animado por dos influencers católicos. Se trata de la religiosa colombiana Marta Moreno y por el sacerdote mexicano Javier Garza.
La transmisión podrán seguirlo todos los fieles por las redes sociales del CELAN y por el Facebook de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, y de igual forma el evento se podrá seguir por el canal de YouTube CELAN TV. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Continúe con la programación de JN19. Permiso. Esta es una llamada para las personas con discapacidad. Todos somos iglesia. I am church. I am church. I am church. I am church. Hashtag Yo Soy Iglesia. Noi siamo Chiesa, tutti insieme. Je suis petite sœur Morgane. Je suis entrée il y a 2 ans. Je viens de Haute-Savoie. Je m'appelle petite sœur Véronique, petite sœur disciple de l'agneau. Je suis rentrée à la communauté le 15 septembre 1985. Je suis heureuse de me donner tout à Jésus, malgré mon handicap. Je ne veux pas qu'on détruise des enfants trisomiques. Il faut les laisser naître, car moi aussi je suis porteuse de cet handicap depuis ma naissance. J'aime la vie et je suis heureuse dans ma communauté. Il faut garder le sourire pour témoigner et porter le message de la joie autour de soi. Je suis petite sœur Camille. J'ai fait l'appel Jésus il y a 7 ans. J'ai fait un tissage avec cet ami tissé. Et le chat de le fils, j'ai fait la tisane. Je chante d'office. J'aide à la cuisine avec petite sœur Camille. Je suis très heureuse. 10 chapelets tous les jours. Je suis très heureuse. Nous avons besoin de vocations religieuses, de jeunes filles valides, pour que les jeunes filles trisomiques ayant la vocation religieuse puissent entrer chez nous. Je fais ma profession perpétuelle le 20 juin 2009, le jour du cœur immaculé de Marie. Je suis heureuse de ma vocation religieuse. J'ai reçu l'appel de Jésus et j'ai entendu dans mon cœur, Véronique, viens et suis-moi. Je suis Église. Je suis Église. Je suis Église. Jueces hacen llamado para la independencia de la justicia en El Salvador. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, jueces independientes señalaron la necesidad de garantizar a los salvadoreños el derecho humano a la justicia independiente, el cual, según expresaron, ha sido vulnerado con el Decreto Legislativo 144, que cesa a los jueces mayores de 60 años y con 30 años de servicio. Los jueces expresaron que las acciones que se han realizado en el ámbito judicial desde que se removió la antigua Sala de lo Constitucional vulnera derechos y garantías en las que El Salvador había avanzado. Pues vemos con preocupación, por eso dice el comunicado, reza el comunicado, que vemos con preocupación el deterioro de los derechos humanos que están teniendo los justiciables, no solo en temas de libertad, sino también en temas de la propiedad privada, del derecho a asociación, del derecho de libertad de expresión, del trabajo que hacen los medios de comunicación en búsqueda de fuentes de información, un manejo oscuro de los asuntos públicos, ¿verdad? No hay acceso a la información pública y todo esto es precisamente lo que se pretendía, ¿verdad? Decapitando al órgano judicial y al máximo tribunal, realizar esta serie de actuaciones por parte del poder sin límites y sin controles desde el derecho. Los jueces también señalaron el irrespeto a la Constitución, la falta de transparencia, la rendición de cuentas en el manejo de asuntos públicos, nombramiento de personas afines al partido oficial y al órgano ejecutivo,
que ha quedado evidenciado con fallos inconstitucionales como la reelección presidencial. Los jueces invocaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse para la oportuna defensa de los derechos humanos. Invocamos también la jurisprudencia que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado sobre independencia de jueces y su estabilidad en el cargo como una de las garantías, digamos, reforzadas, como se ha sostenido pues, en los casos Apis Barbera y otros contra Venezuela. El caso también López Lone y otros versus Honduras, ante los atropellos contra la judicatura salvadoreña. Denunciamos también la situación de hecho que vive nuestro país en la actualidad ante un irrespeto cotidiano a la Constitución por la falta también de transparencia, de rendición de cuentas en el manejo de los asuntos públicos. Hacemos también un llamado al sistema interamericano de derechos humanos a actuar de una manera ágil, a actuar con eficacia, que actúen en un tiempo oportuno por la defensa de los derechos humanos y por la independencia judicial. Los aplicadores de justicia expresaron su compromiso como jueces de la República a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los derechos humanos. Presentan informe al relator especial de la ONU sobre derecho humano al agua en el país de El Salvador. El Foro del Agua, en conjunto con ECOS y ACUA, presentaron un informe al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre violaciones al derecho humano al agua y al medio ambiente sano en El Salvador. Las organizaciones presentaron a la Relatoría de las Naciones Unidas un documento que señala una serie de vulneraciones al derecho humano al agua, mediante convenios suscritos entre ANDA y empresas constructoras de las familias Dueñas y Poma, que les permite extraer de forma discrecional más de 25 millones de litros de agua al día, según ha denunciado el Foro del Agua. Este mecanismo de convenios que se está impulsando y que es la estrategia perfecta para las grandes urbanizadoras, es a todas luces un hecho de violencia a nuestro derecho humano al agua. Estamos hablando de que las comunidades en los municipios de Apopa y en toda la zona norte de San Salvador, incluso en el propio centro de San Salvador, estamos carentes de agua. Pero ¿cómo es posible que sí hay agua y sí se le puede garantizar el agua a estos proyectos urbanísticos y no a la gente que ya estamos en las comunidades, no a la gente que cuidamos los territorios? El convenio ANDA Dueñas le otorga 240 litros de agua por segundo para un grupo privilegiado de personas que van a poder acceder económicamente a habitar en estas casas. Por su parte, el relator de la ONU, Pedro Arrojo, aseguró que urge defender el derecho humano al agua y, en ese sentido, enviará una carta al Estado salvadoreño para que garantice el cumplimiento de la protección del agua en el país, y en especial a las 60,000 personas promedio que viven en las comunidades de la zona. Para finalizar con nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de diciembre, que es sobre los catequistas. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes,
La evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.